Muy buenos días, mis hermanos. Yo creo que en cada cultura, en todo el mundo, hay algo que es muy común que pasa con hombres y mujeres, aún con los jóvenes, jovencitas. Es el deseo de cambiar y de ser mejores personas. Y yo creo que hay gente que intentan con Dios y a veces sin Dios, pero intentan de arreglar sus vidas y están esperando una bendición o están esperando resultados por una decisión que han hecho. Pero el problema muchas veces, porque no podemos encontrar esta victoria para cambiar nuestras vidas, es porque estamos olvidando un principio importante de la palabra de Dios. Y quiero leer ahorita en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, y vamos a ver este principio de la Biblia. ¿Ok? Mateo capítulo 12, versículo 43, y voy a terminar en 45. Dice la palabra de Dios así: Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta perversa generación. Aquí en este lugar, hermanos, pues ese es un principio que encontramos, que cuando sale un espíritu y una persona intenta de limpiar su vida, y luego encontramos que no está lleno el lugar, entonces regresa el espíritu malo, y ahí dice que llega con ese espíritu malo otros espíritus más peores. Y me gustaría enfocar en este principio para que usted y yo podamos entender la importancia de llenar nuestras vidas con Dios, de llenar nuestras vidas con lo bueno. Pues por el Hijo de Dios no es posible de ser hijo de Dios, ser salvo, y a la vez que esté malos espíritus adentro de uno. No es posible. Ese está hablando del hombre humano que intenta de limpiar su vida y nunca llena con Dios este lugar, y por este hecho regresen malos espíritus a él. Pero usted y yo creo que la mayoría mirando este video ahorita, ya tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces no es posible que pueda entrar malos espíritus adentro de nosotros, porque ya pertenecemos a Dios. Esta propiedad es de Dios. Entonces no es posible. Pero el principio sigue lo mismo, en el hecho que usted y yo como cristianos debemos estar aprendiendo que no es suficiente limpiar nuestras vidas, limpiar un espacio vacío y dejarlo vacío. Es importante que estamos llenando el espacio vacío con lo bueno. Yo tenía un lugarcito ahí en mi casa, y en verdad era un lugar para mí bonito, porque yo siempre quería un pasto, un lugar de pasto, de zacate. Y entonces yo quité todas las malas hierbas, y yo estaba pensando que iba a crecer ahí pues pasto, pero no pasó así. Cada tercer día pues encontré que había mala hierba vez tras vez tras vez, y yo tenía que quitarlo y quitarlo. Pero lo que encontré, hermanos, es que yo había olvidado esa verdad, que no es suficiente quitar lo malo. Yo tenía que poner semillas del pasto para que yo pudiera tener pasto ahí en mi jardín chiquito que tenía yo. Y ese es el principio que encontramos aquí. Y hay muchos cristianos que quieren servir a Dios, quieren hacer lo correcto, quieren cambiar sus vidas. Estoy hablando a cristianos en este momento, y ahí tiene el Espíritu Santo viviendo en ellos, pero aún han olvidado esos principios. Y este principio principal que encontramos aquí,
que no es suficiente. Si queremos una vida cambiada, si queremos la victoria, si queremos ser y aprender de caminar más como Cristo, tenemos que recordar este principio de llenar los lugares o los espacios vacíos con lo bueno. ¿Ok? Entonces, déjenme darle muy rápido 5 cosas, ejemplos, déjenme decirlo así, 5 ejemplos de cómo podemos poner en práctica este principio. ¿Ok? Número 1, hermanos, y voy a usarlo como un ejemplo. ¿Ok? Número 1, reemplace tu tiempo vacío con tiempo con Dios. El tiempo que tiene vacío, porque ya no está sirviendo a Dios, no está sirviendo la carne, ya no está sirviendo el diablo, no está sirviendo las cosas y deseos mundanos del mundo. Entonces debes poner ese tiempo que antes era dedicaba a tu carne y dedicarlo a Dios. ¿Ok? Número 1, reemplazar tu tiempo vacío con tiempo con Dios. Voy a leer Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice, mirad pues que andáis con diligencia, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo podemos andar como sabios? El siguiente versículo 16 nos dice cómo. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. El tiempo que tenemos nosotros, hermanos, el tiempo que antes era dedicaba a este mundo, a nuestra carne, al diablo, ahora debemos tomar este lugar que ya es vacía, este lugar que ya no tiene nada ahí, y poner en su lugar comunión con Dios. Algunos cuando llegan al fin de semana, pues antes que venimos a Cristo, fin de semana quería decir pues fiesta. Fin de semana quiere decir, pues yo voy a ir a una buena pachanga, como dicen acá, ¿ok? Yo voy a hacer esto. Y dedicamos esos tiempos a nuestra carne, las cosas que queríamos hacer nosotros. Pero no es suficiente decir, pues yo soy cristiano ya no voy a estas fiestas mundanas. Ese es el primer paso. Pero en lugar de solamente quitar cosas malas, hay que poner en su lugar algo bueno. Un tiempo de compañerismo con otros cristianos en la iglesia. Si tu iglesia tiene un horario de oración ahí en la iglesia, pues que vaya al tiempo de oración. Porque no es suficiente y no funciona y no va a funcionar si están solamente quitando lo malo. El principio aquí es tenemos que poner en su lugar lo bueno. ¿Ok? Número 2. Un ejemplo práctico de cómo podemos aplicar este principio en nuestras vidas. ¿Ok? Reemplace tu mente sucia con pensamientos piadosos. ¿Ok? Nuestras mentes, pues, cuando estamos llenos de la televisión, cuando estamos llenos del cine, cuando estamos llenos de la música del mundo, cuando estamos llenos de los pensamientos del mundo, lo que pasa aquí, ahí en esta mente no es bueno. Son pensamientos sucios, pero lo que debemos hacer es poner en su lugar pensamientos de Cristo, pensamientos piadosos. Voy a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5 dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros, cristianos, amén, hijos de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está diciendo que los mismos pensamientos que tuvo el Señor Jesucristo, los pensamientos de ser humilde, los pensamientos de adorar a Dios con su vida, los pensamientos de compasión hacia los que no tienen a Cristo. Estos mismos pensamientos deben estar en nosotros, hijos de Dios. Es importante que estamos llenando, no solamente quitando lo malo, pero en lugar de quitar el malo, estamos reemplazando a nuestra mente sucia con pensamientos piadosos. Hermanos, la batalla que tenemos en esta vida, todo tiene que empezar aquí. Con buenos pensamientos que está lleno de la palabra de Dios, o si seguimos pensando como el mundo nos ha enseñado,
entonces vamos a seguir siendo la misma persona o tipo de persona. Vamos a hacer lo mismo. Por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios, que estamos memorizando la palabra de Dios, que estamos llenando nuestro corazón, nuestros pensamientos con palabras que salió de la boca de nuestro Dios. Y eso nos va a ayudar. No es suficiente decir, yo voy a pensar diferente. No puedes pensar diferente si no está llenando la mente vacía con los pensamientos de Dios. ¿Ok? Número 3, seguimos adelante. ¿Ok? Ejemplos, ¿cómo ponemos prácticamente ese principio? Número 3, reemplace tu música mundana con la música de Dios. Amén. Yo he conocido cristianos que, pues, reconociendo la palabra de Dios y creciendo en la palabra de Dios, dicen, pues la música que tengo yo habla de malas cosas, habla de cosas que yo no debo. Y intentan luego de quitar la mala música. Y sí debes hacerlo, pero no debemos hacerlo olvidando ese principio. ¿Qué dice la Biblia en Efesios capítulo 5? Voy a leer el versículo 19. Hablando a los cristianos, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Ahí está diciendo que es tan importante por el cristiano de estar cantando a Dios. Entonces el punto número 3 es debemos reemplazar nuestra música mundana con la música de Dios. Si está caminando ahí en tu casa, si está trabajando ahí en tu casa y empieza, yo sé que no pasa a ustedes, pero a veces sí ha pasado a mí. Si empieza de escuchar un radio ahí de otra casa y ahí, es que yo conozco este canto muy bien. Luego, sin pensar, ya vas a estar diciendo las palabras y cantando las palabras y hasta bailando, quién sabe, yo no sé. Pero ¿sabe qué? Ese es el mundo. Usted siendo hijo de Dios, hermanos, luego debes cerrar la ventana y luego empezar de cantar cuán grande es Él. O otro canto, llenar el lugar. No es suficiente tirar toda tu música. No es suficiente de cambiar el canal de su radio. No es suficiente de romper sus discos. Lo que necesita hacer es poner en su lugar buena música. Sí debes romper, sí debes tirar esas cosas a la basura, pero a la vez pídele a su pastor, pídele a una persona que tiene buena música, que alaba a Dios, y no cualquier música cristiana. El diablo, pues eso es otro tema completamente, pero el diablo dice música cristiana y ahí tiene el ritmo de anterior, tiene el ritmo del mundo. Hermanos, todavía habla a su carne. Hermanos, necesitamos música que habla a nuestro espíritu, ¿ok? No es suficiente quitar lo malo, hay que poner en su lugar música divina, música de que alaba a Dios de verdad, ¿ok? Otro ejemplo, una manera práctica de poner en práctica este principio, ¿ok? Número 4, reemplace tu boca vacía con bendiciones de Dios. Con bendiciones de Dios. Aquí en el libro de Santiago, voy a leer Santiago capítulo 3, versículo 10, dice así: de una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Muy claramente. Hermanos, ahora que somos hijos de Dios, hermanos, esta boca no debe estar hablando como hablaba antes, ¿ok? Ya no debemos estar diciendo groserías, ya no debemos estar tomando el nombre de Dios en vano, ya no debemos estar participando en el chisme, amén. Debemos ser diferentes, pero hermanos, no es suficiente decir, ya no voy a hablar así. En lugar de todas esas palabras que antes usted decía, pues debes decir, pues Dios, ayúdame de usar esta boca para glorificar tu nombre. Amén. Bendiciones. Llena esta boca vacía con bendiciones de Dios. Ya puede empezar hablando bien de Dios. Ya puede empezar hablando con sus vecinos. Qué tan bueno Dios ha sido para contigo.
¿Ok? La boca es una herramienta poderosa. Es como un martillo, hermanos. Un martillo puede ser usado para fincar una casa o para destruir una casa. Tu boca, tú puedes usar tu boca para destruir una vida o para edificar una vida. Y ahora siendo cristiano, ahora siendo hijo de Dios, ahora siendo una persona que quiere seguir a Dios, esta boca, hermanos, no es suficiente quitar lo malo. Dice, ya no voy a decir groserías, ya no voy a chismear. Hay que poner en su lugar bendición. ¿Para qué? Para edificar a nuestros hermanos en Cristo. Para edificar las vidas de los niños alrededor de nosotros. Para usar para sembrar la semilla de fe en la vida de los incrédulos. Para que ellos puedan escuchar las palabras que decimos y luego pueden pedir a nuestro Dios la gran salvación. Amén. No es suficiente decir, yo voy a hablar diferente. Ya no voy a decir esas cosas. Voy a quitar todas esas malas cosas. Es bueno quitarlo, hermanos. Pero también es importante de poner en su lugar bendiciones de Dios. Bendiciones de Dios. ¿Ok? Una cosita más. Ejemplos prácticos de cómo poner ese principio que leemos ahí en Mateo 12. Cómo poner en práctico. ¿Ok? La última cosa. Ya cubrimos el tiempo. Necesitamos usar nuestro tiempo para el Dios. Necesitamos llenar nuestros pensamientos con las cosas de Dios. La música que tenemos, nuestra boca. La última cosa, reemplace tus obras malas con obras buenas. En el lugar de donde andábamos antes, ya debemos andar diferentes, debemos tener buenas obras. En el libro de Efesios, voy a leer esto, no todo, Efesios capítulo 2, nada más un versículo. Ustedes muchos saben que Efesios capítulo 2 habla de que somos salvos por medio de la fe, no de nosotros, amén, pero es don de Dios. Y luego que somos salvos, llegamos al versículo 10 de capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál ellas? Las buenas obras. Hermano, hermana, no es suficiente quitar malas obras de tu vida. En el lugar hay que reemplazarlo con buenas obras. Amén. Porque si quitamos todo lo malo, entonces ahí quedamos en la casa, ahí esperando, ahí vacío, ahí con nada que hacer. Y luego por ser aburrido, pues puede ser que regresamos a las cosas que no debemos estar haciendo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Si estamos buscando manera de poner, como dice aquí, fuéramos diseñados de antemano a que anduviésemos en ellas en buenas obras. Si estamos buscando, pidiendo a Dios, Señor, enséñame. Yo quiero mostrar buenas obras. Hermanos, déjenme dar un ejemplo. Una pareja en nuestra iglesia durante la semana pasada estuvieron pasando por pruebas bien difíciles. Y para mí como un pastor, para escuchar que había otros hermanos que estaban apoyando a esos hermanos y ofreciéndoles y llevando comida hasta sus casas y haciendo, mandando mensajes de ánimo para ellos, hermanos. Eso es bonito, hermanos, porque así debemos ser los cristianos, bien llenos de buenas obras. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Pero, hermanos, no es suficiente decir, pues voy a cambiar mi vida. ¿Sabe qué? Empecé el mensaje diciendo, todo el mundo dice así. Vamos a cambiar, yo voy a ser mejor hombre, yo voy a ser mejor mujer. Y luego intentamos, pero hermanos, si intentamos de quitar lo malo y no ponemos lo bueno, nunca vamos a encontrar la victoria. Ese es un principio sencillo, pero muy importante. Llena tu vida con lo bueno. No es suficiente sacar lo malo de nuestras vidas. También debemos llenar los lugares vacíos con lo bueno. Y hermanos, termino con esta. Y cuando estamos llenos de lo bueno,
no hay espacio para lo malo. ¡Qué bendición! Un principio que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 12. Aquí podemos poner en práctica en esta semana. No solo quita lo malo, pero pone lo bueno. Vamos a tener un momento en oración, cada uno en su corazón, como Dios ha hablado contigo. Pues pídele a Dios: Señor, ayúdame a llenar mi vida con lo bueno. Vamos a orar. Amén. Pues hermanos, la Biblia está llena de principios para ayudarnos como hijos de Dios, para ayudarnos de aprender cómo manejar esta vida cristiana. Es nada más un principio, pero un principio precioso. No es suficiente quitar lo malo de tu vida. Hay que reemplazar en su lugar lo bueno. Pues gracias hermanos por su tiempo y hasta la próxima.